aquí estamos subiendo a Hoz de Jaca. No es la mejor época, evidentemente, porque mejor es en otoño, pero es la fecha en la que estamos. Bueno, esa es la idea. Si subimos bien, si no, también. No sé si a ti se te va a oír, porque cuando está el micro enchufado, esos micros dejan de funcionar. Si hay un lugar visitado en Biescas, ese es sin duda la ermita de Santa Elena. Cada año, el 18 de agosto, se celebra una romería que parte de Biescas y llega a la explanada donde se encuentra la ermita. Esta romería se realiza andando desde Biescas, pero si queréis la versión corta podéis ir en coche hasta el Zoque de Santa Elena, que es una capilla que hay junto a la carretera y de donde sale el sendero a Santa Elena, pero eso sí, caben muy pocos coches. Es bonito ver la romería, pero también se puede ir cualquier otro día. Cruzando el puente sobre el río Gállego, sigues a tu derecha y llegarás al dolmen megalítico y al calendario celta. A tu izquierda está el camino de la ermita. En este camino también pasas por el fuerte de Santa Elena, que fue construido en tiempos de Felipe II en el siglo XVI y debía proteger el paso fronterizo con Francia de las posibles incursiones francesas debido a las guerras religiosas. Here we invite only positivity to this party. Don't want no drama with any bad karma. Got a lot of that in La Vida Loca. Just wanna let it all go. Yeah, I can't say no when I'm this free. Don't wanna go home, oh I can't sleep. Weather's so nice, only got good vibes. Yeah, we're here chillin' in paradise. Sunny day. La ermita está dedicada a Santa Elena y está sobre el congosto que forma el río Gállego. La emperatriz Helena de Constantinopla acabó en el congosto huyendo de los infieles. Decidió esconderse en una cueva y una araña tejió una tela de araña que tapó la cueva y la protegió. También se dice que en su huida pidió ayuda a unos campesinos que estaban sembrando trigo. Ellos le indicaron dónde refugiarse y les pidió que no la delataran, pero que no negaran haberla visto. A la mañana siguiente, los campesinos vieron sorprendidos que el trigo ya había crecido. Cuando llegaron los infieles, preguntaron, y ellos dijeron que sí, que habían visto a la mujer cuando estaban sembrando el trigo. Al ver cómo estaba el trigo decrecido, siguieron buscándola por otros lugares. La ermita se realizó por orden de Jaime I de Aragón en 1221 y su aspecto era mozárabe. Con el paso de los años y las ampliaciones se convirtió en la que vemos ahora. Desde el presbiterio hay una puerta que da acceso a la cueva. Aquí brotó una fuente, la Gloriosa. Mana de la cueva y desaparece bajo la pradera, volviendo a aparecer debajo de la ermita como una cascada. En un lateral de la pradera hay unas escaleras que bajan hasta allí. También se dice que como está en el límite entre Tierra de Biescas
y el valle de Tena había disputas por su posesión. Se determinó que pertenecía a Biescas porque el cura de la localidad aseguró que estaba pisando tierra de Biescas y todos le creyeron. Y no mentía, porque había metido tierra de Biescas en sus zapatos. Bajo la Peña Blanca y las peñas de Hoz se encuentra Hoz de Jaca, que sirve de punto de partida de numerosas excursiones de alta montaña. Podríamos decir que Hoz de Jaca es el mirador del valle de Tena por sus impresionantes vistas hacia la peña hotelera, pero además es un pueblo pequeño y con mucho encanto. Está muy cuidado, paseando por sus calles verás casas patio, escudos y portadas típicas de la zona, y también puedes llegar al puente del Camino de las Cotonas. Hoz de Jaca se pone precioso sobre todo en otoño, cuando los árboles cambian de color y llegas por la carretera viendo pequeñas cascadas en los barrancos. Su iglesia parroquial de los Santos Reyes fue construida entre los siglos XVII y XVIII. Si la encuentras abierta, no dudes en entrar a verla. Si te diriges hacia Panticosa desde aquí, te encontrarás con el mirador El Balcón del Muro, que está colgado sobre el pantano de Búbal. Aviso a los que sufren vértigo o tienen miedo. El suelo es una reja de metal, eso sí, muy segura. Justo aquí al lado hay dos actividades interesantes. Por un lado la tirolina, que es la tirolina doble más larga de Europa, con casi 1 kilómetro de larga. Se recorre en poco más de 1 minuto a 90 km/h y a más de 120 metros de altura sobre el suelo. Por otro lado, el columpio extremo. Se trata de un columpio gigante suspendido en una pared a 150 metros de altura sobre el pantano. Tiene un balanceo de 55 metros, que equivale a un edificio de 22 alturas. Estas dos actividades se contratan en la oficina que está en el centro del pueblo. ¡Ánimo, valientes! Eso. Right away, oh, it hits you like a ton of lead. Oh yeah, it'll mess with your head. You won't know where to begin. You can't keep up, you fall behind. You lost your aim, can't clear your mind. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop. Like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. It
pulls you in, it takes over. You just can't let go of the worst, best thing that's ever happened to you. No, it can't be true. Maybe for someone else, but not for you. Still you pray. Como siempre, os dejamos con unas fotos de este día. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribíos si aún no lo habéis hecho, darle a la campanita para que os avise cuando publiquemos nuevos vídeos y compartirlo con quien queráis. Gracias. Y recuerda, si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!